La resolución de circuitos eléctricos que se realiza en el ciclo básico de las carreras de ingeniería en las materias de física se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica para la regla de nodos y en el hecho de que el campo electrostático es conservativo para la regla de mallas. El resultado es que se expresa que la suma de corrientes en un nodo es igual a 0 y que la suma de potenciales en un lazo cerrado es igual a 0. Esta concepción es válida para corriente continua y para fuentes concentradas. Cuando hay variaciones de campo magnético, o sea, cuando hay fuerzas electromotrices inducidas, esta concepción no es válida. Y vamos a ver a qué inconvenientes nos lleva. El resultado, sumatoria de potenciales igual a 0, se obtiene de considerar, por ejemplo, en el interior de cualquier generador. Por ejemplo, si tenemos acá una pila, las fuerzas de origen químico que hay en el interior de la pila, en el electrolito, hace que cargas positivas y negativas se separen, yendo las cargas positivas hacia una de las placas y dejando igual cantidad de cargas negativas en la otra placa. La fuerza de origen químico, que lo vamos a llamar fuerza de origen químico, es la que realiza el trabajo para trasladar las cargas y acumular las cargas de diferentes signos en ambas placas. La fuerza electromotriz, vamos a poner acá que vamos a denominar con las letras A y B a los terminales de la fuente de tensión, pila o lo que se trate concentrado entre estos dos terminales. La fuerza electromotriz es el trabajo por unidad de carga, o sea, es el trabajo por unidad de carga que realiza la fuente de energía externa, en este caso la energía química, para trasladar las cargas desde A hasta B y acumularlas en B. A medida que se van acumulando cargas, aparece un campo electrostático entre estas cargas positivas y que nacen en las cargas positivas y finalizan en las cargas negativas. El pasaje de cargas o la acumulación de cargas en las placas finaliza cuando estas dos fuerzas se igualan. O sea que la condición de equilibrio que daría la fuerza electromotriz de equilibrio se va a tener cuando la fuerza química más la fuerza eléctrica, que es la carga por el campo electrostático, sea igual a 0. De esto podemos deducir que la fuerza de origen químico es menos, por unidad de carga, es menos el campo electrostático. Y si reemplazamos este valor en el valor de la fuerza electromotriz va a ser la integral desde A hasta B de la fuerza de origen químico por unidad de carga, o sea, del campo electrostático con un signo menos, escalar diferencial L, por la definición de trabajo, teniendo en cuenta que menos el campo electrostático es la fuerza de origen químico por unidad de carga. Pero esta integral es directamente la diferencia de potencial entre el terminal positivo y el terminal negativo. O sea que de esta manera se puede comprobar que la fuerza electromotriz en el caso de la pila es igual a la diferencia de potencial entre sus extremos, entre sus placas, a circuito abierto. Este resultado es el que se tiene en cuenta en sumatoria de potenciales igual a 0, que en algunos libros también se escribe como sumatoria de FEM menos sumatoria de I por R igual a 0, en donde reemplazan la FEM por la diferencia de potencial en extremos de la fuente de tensión. Y eso lleva a este resultado, que es
el utilizado en todas las materias, en toda la bibliografía de física utilizada para las carreras de ingeniería. La otra ecuación, la sumatoria de corrientes en un nodo igual a cero, sale de la conservación de la carga eléctrica y es válida también para situaciones de corriente continua. Si estamos en corriente continua, no hay variación de ninguna magnitud eléctrica en el tiempo. Entonces, en un nodo, la cantidad de carga que llega tiene que ser igual a la cantidad de carga que sale sin acumulación de carga en el tiempo. Eso lleva a la ecuación de nodos, pero la que nos va a traer conflicto es esta cuando consideremos situaciones de campos variables en el tiempo.